a este estudio. Vamos a iniciar desde donde nos quedamos, el capítulo 17. Vamos a dar inicio a este capítulo y, como decía el pastor, ¿verdad? Marca un momento muy importante en la vida de Jesús y yo creo que en la vida de tres hombres, ¿verdad? Que estuvieron presentes, que pudieron ver, presenciar, pues esto que vamos a estudiar en el capítulo 17. Voy a dar inicio a la lectura. Dice la palabra de Dios, capítulo 17, versículo del 1 al 13. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías y hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ya, entonces aquí vemos, hermanos, esta escena, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan su hermano eran los discípulos más íntimos de Jesús. Ellos eran como parte del círculo más íntimo junto con Andrés, el hermano de Pedro. Entonces, cuando Jesús dice que 6 días después de lo que había acontecido, como ya estudiamos en el versículo 16, ¿verdad? Donde Jesús había anunciado su muerte directamente a sus discípulos, les había dicho que era necesario padecer, que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que morir, pero que iba a resucitar, ¿verdad? Había ocurrido que Pedro trató de disuadir al Señor y el Señor lo reprende, ¿verdad? Le dice: aléjate de mí, Satanás. Y vimos, ¿verdad? Todo este asunto. Entonces pasó como casi una semana y después ocurre esta situación. Pero cerramos el capítulo 16, donde Jesús hace una doble promesa, anuncia, ¿verdad? Su venida, que él iba a regresar. Él les dice: yo voy a volver. Y los repite 2 veces en el versículo 16. Y entonces les vuelve a decir: de cierto les digo que algunos de ustedes no van a ver muerte hasta que vean al Hijo de Dios viniendo en gloria, ¿verdad? Entonces pasa casi una semana y ocurre esto. Está Jesús en un monte alto y se lleva junto con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Entonces, estos 3 hombres, ellos serían pues los testigos, ¿verdad? De la gloria manifestada del Señor. Estos 3 hombres, al presenciar lo que iban a presenciar, ellos iban a poder confirmar pues este suceso, ¿verdad? Y después contárselo o traspasar este suceso, esta visión a los demás apóstoles y al resto de la iglesia. Y podemos decir, ¿por qué se lleva Jesús a 3 hombres? Bueno, en Deuteronomio 19:15 podemos ver que había una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Según la ley, según la palabra. Y uno de estos era que cualquier asunto, ¿verdad? Para darlo como hecho, como verdadero, se requería de testigos, requería el testimonio de 2 o 3 testigos para validar la información.
de que cualquier situación era un hecho verdadero. Entonces, esta demostración, ¿verdad?, prometida de Dios en la gloria de su reino, iba a ser confirmada pues por el testimonio de estos tres hombres. Después, porque Jesús les dice que no dijera nada hasta que él resucitara. Bueno, estos hombres posiblemente fueron escogidos. Recordemos que con él caminaban 12, pero quizás estos tres, pues Jesús los escoge pues por la intimidad que él tenía, eran los hombres como que sus más cercanos. No sabemos por qué estos tres. Pero estos tres hombres sí es un hecho que estuvieron la mayor parte del tiempo desde que Jesús inicia su ministerio y los llama. Estos tres hombres fueron los que pues más tiempo pasaron con él. Generalmente siempre lo acompañaban. Incluso cuando Jesús se apartaba para orar, estos hombres siempre estaban pues con él, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Entonces, estos tres hombres también tenían una relevancia dentro de los 12. Ellos eran muy influyentes. Pedro incluso pues siempre se posicionaba como un líder natural dentro de este grupo y le seguían Juan y Jacobo, ¿verdad? Ellos nunca querían quedarse atrás y siempre estaban como que los tres juntos. Vemos que en varios pasajes de la Biblia ellos comparten mucho protagonismo en que siempre estaban haciéndole preguntas o teniendo atrevimientos que quizá los demás no tenían. No sabemos por qué, pero estos tres hombres fueron elegidos por Jesús para presenciar este momento. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad? El por qué solo escoge a tres y no a todos los que caminaban con él, pues pudo haber sido porque recordemos que había ya mucha persecución en este momento, ¿verdad? Incluso muchos sí creían en Jesús, pero seguían esperando que Jesús se manifestara con un poder político y militar para derrocar a Roma. Quizás si alguno de todos los que lo seguían hubieran presenciado también este momento, pues hubieran buscado, ¿verdad?, a Jesús con un propósito que no era lo que Jesús esperaba, ¿verdad? A lo mejor lo iban a buscar para que verdaderamente lo posicionaran ellos como ese Mesías político y militar que ellos esperaban y cumpliera, ¿verdad?, todos sus caprichos de los hombres. Entonces quizá por eso también solo escoge tres, no escoge a todos, ¿verdad? Y bueno, el monte alto que se refiere aquí la palabra no se identifica, ¿verdad? Pero finalmente este es un punto donde Jesús ya iba a partir hacia Jerusalén. Entonces él estaba en Cesarea. Entonces puede haber sido un monte que estaba entre Cesarea y hacia Jerusalén, ¿verdad? Por la ruta de Capernaum. Y no se sabe bien qué monte, pero era un monte alto, ¿verdad? Entonces los llama y resulta que Jesús se transfigura delante de ellos y dice que resplandece su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta palabra transfigurar viene de metamorfo, y pues significa cambiar a otra forma. Pues viene de la palabra metamorfosis, que significa cambiar de forma. Lo único que sabemos, ¿verdad?, que se describe aquí en Mateo es que durante un breve momento, ¿verdad?, de demostración gloriosa, divina, dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. A este Jesús, ¿verdad?, a este Jesús que había estado viviendo por más de 30 años en forma de un hombre común, ¿verdad?, como todos, ahora se transfigura, toma la forma y logran ver estos tres hombres parcialmente, ¿verdad?, el resplandor de Dios en este hombre, en Jesús. Entonces, esta, hermanos, será una confirmación, si no es que la confirmación más grande de la deidad de Jesús, ¿verdad?, durante su vida. Más que en cualquier otra ocasión, aquí Jesús se revela
como lo que es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, cuando la gloria, ¿verdad?, divina irradia su rostro, ¿verdad? Dice que incluso sus vestidos se hicieron blancos. Eso habla de que esa radiación, pues, lo abarcaba completamente. Y entonces, este testimonio sobrenatural, ¿verdad? Habla del esplendor espiritual que este hombre estaba manifestando. Este hombre Jesús, ¿verdad? Estaba manifestando. Entonces, recordemos que en el Antiguo Testamento hubo manifestaciones, ¿verdad? De esta gloria, de la presencia. En el Antiguo Testamento se le conocía como el Shekinah. Ajá. A través de esta presencia, ¿verdad? Dios mismo se personificó ante los ojos humanos, ¿verdad? En la forma de una luz tan deslumbrante y tan abrumadora que apenas podía soportarse. Esta luz, pues, es la gloria, ¿verdad?, de Dios. Y se representa y vemos a Jesús en majestad y en gloria, ¿verdad? Tiempo después, Pedro habla, ¿verdad?, sobre esta visión que él tuvo, que no tuvo oportunidad de contar porque Jesús les dijo que no se lo dijeran a nadie. Pero en segunda de Pedro 1:17, Pedro después narra cuando dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, la experiencia de ver la gloria de Dios debió de haber sido un factor muy importante, ¿verdad?, para que la segunda venida de Jesús que él les anunciaba, que él trataba de grabar en sus corazones, que no solo iba a morir, sino que también iba a resucitar, y no solo eso, sino que iba a regresar, ¿verdad? Entonces, para que esta segunda venida se convirtiera en un tema fundamental, ¿verdad?, en la predicación años más adelante de todos estos hombres, pues ocurre esta, ¿verdad?, esta transfiguración. Entonces, tiempo después, el mensaje de estos apóstoles, ¿verdad?, que se dedicaron después a compartir el mensaje, prácticamente su mensaje era: compañeros, ¿verdad?, amigos, hermanos, creyentes, no se preocupen por su dolor, por su dificultad, por su prueba, si están siendo perseguidos, por su sacrificio, porque Jesús va a regresar. Eso es una realidad, eso es una certeza. Jesús viene, y eso es lo único que realmente importa. En Juan 1:14 también habló de esto, dio testimonio Juan de esto y dijo, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Ya no tenemos ese testimonio de Pedro, testimonio de Juan, que más tarde hablan de este suceso. No hay un testimonio de Jacobo, porque recordemos que Jacobo fue uno de los el primer mártir, de hecho, ¿verdad? Fue de los primeros en morir a causa del evangelio, pero seguramente quedó grabada esta situación, esta visión que tuvieron en ese monte alto, ¿verdad?, donde Jesús los invitó a participar, a ver. Entonces, en su forma humana, Jesucristo de cierta forma estaba como velado, ¿verdad? Pero cuando Él regrese otra vez, porque lo va a hacer, ¿verdad?, Él va a volver en total majestad y gloria. Y esto era un destello, esta imagen, esta visión, era un destello, ¿verdad?, de lo que más tarde sería, de lo que nosotros vamos a ver un día, ¿verdad? Esta gloria a Jesucristo en toda su majestad, con todo el poder, con toda su gloria. Y esta visión que vieron Pedro, Juan y Jacobo era solo un destello. Y entonces dice que les aparecen Moisés y Elías, ¿verdad? De pronto está Jesús brillando, resplandeciente, y entonces dice que aparecen Moisés y Elías hablando con él, ¿verdad?
Y entonces esta visión pues era tan asombrosa que de pronto Pedro le dice al Señor, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres pues hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿verdad? Este testimonio, ¿verdad? De que aparecieran estos 2 personajes, Moisés y Elías, fue una segunda confirmación de la deidad de Jesús, ¿verdad? Jesús aquí ya estaba posicionándose no solo que Él era Dios, que Él era Dios. Y yo quiero aclarar que en este monte, Moisés y Elías dice que también resplandecían. Lucas narra también este hecho y menciona que resplandecían. Pero yo quiero aclarar que no, este resplandor de estos hombres no era resplandor de sí mismos, sino que era resplandor de Cristo, que los alcanzaba, que los cubría, ¿verdad? No era que ellos tuvieran de cierta forma alguna gloria o alguna majestad, ¿verdad? No, ellos resplandecían también, pero por la gloria de Jesús, que era, pues dice que abrumadora, ¿verdad? Podríamos preguntarnos por qué fueron escogidos estos 2 hombres de entre los muchos creyentes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que pudieron haber sido elegidos como Abraham o David, no sé, ¿verdad? Pero sin duda es que Moisés fue el líder más grande en la historia humana. Recordemos que él sacó de Egipto a casi 2 millones de israelitas, y que eran rebeldes además y que eran incrédulos. Y dice que Moisés, dice la palabra, los llevó al desierto, ¿verdad? Y vagaron durante 40 años en lo que Dios levantaba una generación que fuera pues más obediente, ¿verdad? Lo que Dios quería, obediencia. Y antes de que el pueblo de Israel se levantaran profetas como tal, formales, ¿verdad? Moisés fue un profeta porque él les llevó la palabra de Dios. Antes de que hubiera sacerdotes, pues Moisés fue una clase de sacerdote porque él mediaba entre ellos y Dios. Y antes de que hubiera reyes, pues él fue un legislador, ¿verdad? Y de cierta forma los gobernó en el nombre de Dios en el tiempo que estuvieron en el desierto. Y pues Elías fue el más grande defensor de la ley. Él sí era un profeta, ¿verdad? Formal, pero también era un celoso por las cosas de Dios, por la ley de Dios, ¿verdad? Y también era un hombre, pues, piadoso, lleno de valor, ¿verdad? Muy, muy valiente, porque en su tiempo él se enfrentó a estar aislado, ¿verdad? Por la persecución que había hacia los profetas de Dios, pero él tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Y caminó con Dios y él fue un instrumento en manos de Dios y obró muchos milagros con el poder de Dios, ¿verdad? Porque su fe a eso lo llevaba. Entonces, pues Moisés y Elías, pues representan ese Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley y los profetas. Y solo ellos, pues, pudieron dar testimonio de la divina majestad y la gloria de ese poder y de ese hombre que ellos tanto proclamaron, ¿verdad? Porque Moisés y Elías, pues todo lo hacían por Dios. Y finalmente ellos son como 2 testigos que daban acto, ¿verdad? De verdad, que ellos decían esto es verídico, de que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, dice que en Lucas, por el Evangelio de Lucas que narra esto en el capítulo 9, 31, podemos saber lo que estaban hablando Jesús con estos 2 hombres, estos 2 testigos, ¿verdad? Y dice que hablaba de su partida. Recordemos que ya en este momento Jesús iba hacia Jerusalén y eso representaba que él iba, lo que él iba a cumplir, ¿verdad? Que iba a ir a morir para después resucitar. Entonces, en esta escena podemos ver que Moisés, Elías no se encontraban allí simplemente parados, ¿verdad? Reflexionando o observando de forma pasiva la gloria de Dios, sino que hablaban con él. Hablaban con él como si fuera
un amigo, ¿verdad? Que conocían muy de cerca y hablaban de este plan de Dios que era ir y morir, ¿verdad? El objetivo supremo del ministerio de Jesús era ir a Jerusalén a morir para resucitar. Y esta parte que dice Lucas, ¿verdad? Que hablaban de su partida. La palabra partida proviene de la palabra éxodo, viene del término griego éxodo. Y así como el éxodo, ¿verdad? De Egipto, que donde Moisés sacó al pueblo de Dios de la esclavitud, ¿verdad? De la opresión de Egipto, pues así Jesús, ¿verdad? A través de ese éxodo de la tumba, de salir de la tumba, él iba a sacar a todo aquel que creyera, iba a salvarlo de la esclavitud del pecado. Esto se iba a lograr en Jerusalén, ¿verdad? Ya lo vimos. Entonces, es muy importante que esta conversación fuera acerca de la obra de Cristo salvadora a través de su muerte, porque esta era la obra central de todo su ministerio. Aquí era un momento muy, muy relevante para este plan, ¿verdad? Que ya había tomado 3 años. 3 años de este plan era un momento relevante. Entonces, el testimonio sobrenatural de estos dos hombres, pues agregaba convicción, agregaba certeza, agregaba valor, ¿verdad? Hacia los apóstoles, porque recordemos que la posición de los apóstoles, incluso de Pedro, de Juan y de Jacobo, era de que ellos no querían que su maestro, que su amigo, que quien había estado con ellos esos 3 años, pues muriera. Eso seguía siendo aún su miedo, tenían tristeza, de que fuera a ocurrir esto. Pero el hecho de que estos dos hombres, Moisés y Elías, pues agregaba, ¿verdad? Agregaba simplemente certeza, validez a que lo que Jesús estaba haciendo era lo correcto, era lo que tenía que hacer y ellos tenían que apegarse. Juan, Pedro, Jacobo tenían que apegarse a ese plan, porque si lo había dicho Dios, pues no había vuelta atrás, ¿verdad? No había vuelta atrás. Entonces, esta reunión, hermanos, de testigos, ¿verdad? Celestiales con testigos terrenales, ¿cómo decirlo? Pues eran 3 personas, en esa reunión había 3 personas que pertenecían al cielo. Jesús en ese momento estaba en su forma celestial, Moisés y Elías, y por otro lado estaban 3 personas que pertenecían a la tierra, ¿verdad? Que era Juan, Pedro y Jacobo. Pero esta reunión de testigos, hermanos, era la afirmación para el cielo y para la tierra que el plan de Dios llevado a cabo por Jesucristo no tenía vuelta atrás. Jesús no podía, ni lo iba a hacer, obviamente, ¿verdad? Desechar sus palabras y todas las promesas que él ya había pronunciado. Y así como estos 3 hombres lo estaban viendo, así nosotros, hermanos, lo veremos un día. Esa promesa está vigente. No la tengamos en poco, mis hermanos. No se debe debilitar nuestra esperanza. Un día lo veremos tal cual es, con toda su gloria con la que ahora está en el cielo. Él fue más que un hombre que era muy bueno, ¿verdad? Y que hizo muchos milagros. No, Jesús mismo era Dios. Y por su sacrificio expiatorio, ¿verdad? Como sustituto de los hombres, porque los hombres debían morir, los hombres estaban condenados a la muerte, pero él mismo, a través de su sacrificio, nos lleva ante Dios. Esto es a quienes confiamos en él. Entonces, cuando Moisés y Elías estaban yendo, ¿verdad? De él, dice Lucas 9:33, Pedro le dice al Señor: bueno es para nosotros que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, ¿verdad? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y Lucas dice,
en esta parte que Pedro habló, pero él no sabía lo que decía. O sea, tal era la visión que Pedro desvariaba un poco, ¿verdad? Entonces, quizá podemos decir es que falló un poco en comprender el significado de esta visión, ¿verdad? De la gloria de Jesús. Pero Jesús entonces debía ir a Jerusalén y debía morir, ¿verdad? Y Pedro estaba desvariando y estaba diciendo, pues, todas estas cosas, ¿verdad? De que, ay, voy a hacer 3 enramadas. ¿Y por qué dice esto de las enramadas, hermanos? Bueno, porque resulta que hay algunos estudiosos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento y se piensa que el mes judío en que ocurrió este suceso de la transfiguración fue octubre, que es el mes Tishri, en judío. Judío es el mes Tishri, es octubre. Este es el 6º mes antes de la Pascua. Por lo tanto, esto ocurría 6 meses antes de la crucificación de Jesús. Por eso podemos decir que Jesús estaba ya cerca, a casi 6 meses de ir a la cruz. Entonces, durante este mes de octubre o Tishri, los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, y es por eso que a lo mejor esta visión de las enramadas, pues Pedro pensó en ello en su mente, ¿verdad? No teniendo como mucha idea de lo que hablaba, porque él estaba pues sorprendido por la visión que estaba viendo, pero pues es muy probable, ¿verdad? Que en vista de esta fiesta que se estaba conmemorando, esta fiesta que celebra la salida de la esclavitud de Egipto, pues bajo ese pensamiento Pedro dijera estas cosas, ¿verdad? Y entonces dice que mientras Pedro aún estaba hablando, dice que una nube de luz los cubre. ¿A quién? A Jesús, porque ya se habían ido Elías y Moisés, a Jesús, a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Y dice que una nube de luz los cubre y sale una voz de esa nube y dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír. Y cuando dice a él oír, quiere decir que estas palabras no eran para Jesús. Estas palabras eran para Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y dice que al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo, ¿verdad?, sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esta es una tercera confirmación en esta escena, mis hermanos, de la deidad de Jesús, ¿verdad? Y es ese miedo cuando escuchan la voz del Padre mientras Pedro aún estaba hablando, ¿verdad? Cosas sin sentido, ¿verdad? Y a través de la forma, dice que de una nube de luz, Dios cubre a los 3 discípulos y les habla. Entonces, este testimonio de la transfiguración, el testimonio de estos 2 testigos de Moisés y Elías, ahora se añade el testimonio de Dios mismo, de Dios Padre, diciendo, este es mi hijo amado, ¿verdad?, en el cual yo tengo complacencia. Y entonces desde aquella nube dice estas palabras, una voz audible, ¿verdad? Una voz que era inconfundible. Definitivamente esta voz no podía confundirse en sus corazones, en sus mentes. Este es mi hijo amado. Y entonces al llamar a Jesús su hijo, el Padre lo declara, ¿verdad?, con esa genuina naturaleza de que Él es Dios, que tiene su esencia es de Dios, su naturaleza es de Dios. Y la Biblia frecuentemente dice de los creyentes o los menciona como hijos
de Dios, pero recordemos que nosotros somos hijos adoptados, ¿verdad? Somos llevados al interior de la familia de Dios solo por la gracia de Jesucristo. Pero Jesús en esta palabra de hijo, este es mi hijo amado, Jesús es la esencia de la naturaleza divina. Ajá. Y podemos ver que muchas veces los apóstoles enfatizaron esto. Lo podemos ver en Romanos 1, del 1 al 4, podemos leerlo en Gálatas 1:3, en Efesios 1:3, en Segunda de Corintios, ¿verdad? Podemos ver que los apóstoles enfatizan en muchas ocasiones que Jesús, ¿verdad?, es la esencia de la naturaleza divina de Dios. Entonces, al llamar Jesús su hijo amado, ¿verdad?, a Jesús su hijo amado, el Padre declara que no solo existe una relación de naturalezas divina, sino también de amor divino, ¿verdad? La relación que tenía Jesús con su Padre era una relación de amor mutuo y había compromiso, ¿verdad? Y se identificaba en toda forma. Jesús siempre decía, todo lo que yo hago, lo hago por mi Padre. Yo hago todo lo que el Padre me enseña. Yo hablo lo que el Padre me dice, ¿verdad? Había una identificación en todo sentido. Y cuando entonces el Padre dice, yo tengo complacencia en la persona de Jesús, el Padre está declarando, ¿verdad?, que todo lo que Jesús era, lo que decía, lo que hacía, lo que pensaba, tenía la aprobación de Dios. Eso quiere decir que era bueno, que cumplía la moral de Dios, ¿verdad?, que cumplía todas las expectativas de Dios, la persona de Jesús. Jesús, hombre, ¿verdad? Entonces, todo acerca de Jesús estaba en perfecto acuerdo con la voluntad y el plan de Dios. Entonces se dirige directamente a estos tres discípulos y dice a él, oíd. Y entonces lo que él estaba diciendo en estas palabras era, si mi hijo les dice que deben ir a Jerusalén a padecer y morir, créanle, ¿verdad? Si les dice que él va a resucitar al tercer día, créanle. Si él les dice que ustedes deben tomar sus propias cruces y seguirlo, pues es lo que deben hacer. Si él dice que va a volver en gloria, entonces créanle y vivan en consecuencia a todo esto. Es lo que Dios les dice cuando a él oíd. Y son palabras, mis hermanos, que hoy en día tenemos que tener en cuenta. Tenemos que oír lo que Jesús ya vino a enseñarnos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría, qué otra reacción podríamos esperar, ¿verdad? Cuando ellos escuchan esa voz, tienen miedo y se tiran de rodillas, inclinan su rostro, ¿verdad? Y tienen miedo. Entonces, cuando una persona que ha creído verdaderamente camina en obediencia a Dios, experimenta la divina presencia, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Pero cuando es lo contrario, cuando una persona que dice haber creído, pero camina en desobediencia, pues es normal sentir terror ante la voz de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios en Proverbios 9:10 dice que el principio de la sabiduría espiritual comienza con el temor de Dios. En la presencia de un Dios santo, pues los hombres que han sido pecadores, pues siempre quieren esconderse, ¿verdad? No podríamos sostenernos en pie si estuviéramos llenos de pecado y estuviera la presencia de Dios, no podríamos. Tendríamos miedo. Recordemos que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían una comunión directa con Dios, hablaban cara a cara con Dios, pero cuando ellos pecan, cuando entra el pecado, la relación cambia, ¿verdad? Y dice Génesis 3:8 que cuando ellos oyen la voz de Dios después de haber pecado, dice que se escondieron, ¿verdad? Porque tuvieron
temor. Y entonces a mí me encanta, hermanos, esta porción de este pasaje, ¿verdad? Porque Pedro, Juan y Jacobo aún estaban aprendiendo de su maestro, aún tenían muchas fallas. Ellos erraban muchas veces, lo hemos visto simplemente ahorita y en el versículo, en el capítulo anterior que estudiamos, ¿verdad? Y sin embargo, el Hijo de Dios se manifiesta en gloria delante de ellos. Y solo Jesús, mis hermanos, pudo hacer esto. Solo fue a través de él que esto era posible, ¿verdad? La condición actual o lo que era su condición de Pedro, de Jacobo, así como eran llenos de sus errores, llenos de sus pecados, aún en un camino por aprender mucho y ser transformados, ellos vieron la gloria de Dios. Jesús dejaba claro que el único camino para ver a Dios, para escuchar la voz de Dios, es Él. No hay otra manera. Si Pedro, Juan y Jacobo hubieran estado solos al escuchar esta voz de Dios y Jesús no hubiera estado en esa escena, seguramente habrían muerto. Ajá. La primera impresión al oír esa voz que les hablaba a ellos, y si Jesús no hubiera estado en esa escena, hubieran muerto. Pero decía esta voz, Él es mi hijo amado. Les dio miedo, sí, pero dice que Jesús los levanta y les dice, no tengan miedo. Él está en medio, ¿verdad? En esta comunicación tan sorprendente para cualquier ser humano. Jesús es el vínculo, Jesús es la forma, Jesús es el intermediario. Y entonces dice que les dice en el 17:7, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzan el rostro, abren los ojos, dice que solo ven a Jesús. Entonces, esta escena, ¿verdad? No fue tan dramática como las anteriores de Jesús brillando, del Mesías, de Jesús hablando con Moisés y Elías. No fue tan dramático, pero a su manera fue impresionante, ¿verdad? Jesús seguía siendo el centro de atención. Y así como va a ser en su segunda venida, ¿verdad? El centro de atención. Y otro aspecto interesante, hermanos, de esta escena es el hecho de que Moisés murió. Ajá, Moisés sí fue un hombre que murió, dice la palabra que Dios escondió su cuerpo, pero él murió. Pero Elías no murió. Y dice que Elías fue llevado al cielo a través de un torbellino, lo relata Segunda de Reyes 2:11. Ajá. Es por eso que Moisés puede que represente a los santos que van a morir para el tiempo del regreso de Jesús, pero Elías representa a aquellos que van a ser arrebatados. Ajá. De manera, esto es una forma simbólica, ¿verdad? De que podemos ver que el monte, ese monte alto, ese monte santo, está ahí. El pueblo con quien Jesús viene está ahí. Las personas a las que Él viene están ahí. Y tanto los santos, ¿verdad?, que han muerto, como los que van a ser arrebatados, ¿verdad? Todo ocurre en un monte alto, en un monte donde Jesús tiene comunicación y comunión con su Padre. En este monte alto se hace alcanzable estar cerca de Dios a través de la presencia de Jesucristo. Y esto, mis hermanos, nos enseña una gran verdad práctica en nuestra vida de fe. Necesitamos estar cerca de Jesús todo el tiempo. Y en la misma comunión que Él tuvo, ¿verdad? Donde Él, siendo un hombre, se conectaba con el cielo a través de la oración, de su relación con el Padre. No hay otra manera. Nosotros tenemos que estar cerca de Jesús para alcanzar este destino glorioso. Y entonces,
Cuando Jesús es consciente de ese temor que hay en Juan, en Pedro, en Jacobo, ¿verdad? Él se acerca. Y ellos pues levantan los ojos y quizás sienten un gran alivio, ¿verdad? Cuando solo ven a Jesús, esa persona que siempre ha estado con ellos, con quien tienen gran confianza, a quien conocen íntimamente. Y yo puedo decirles que ellos sintieron tranquilidad, ¿verdad? Cuando abren sus ojos y al único que ven es a Jesús, el que les da tanta confianza, su amigo, yo puedo decir que ellos sintieron calma, ¿verdad? Entonces, después hay otra pregunta, ¿verdad? En el versículo 10, sus discípulos le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces les responde Jesús y les dice, a la verdad Elías viene primero y va a restaurar todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino, no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, cuando vieron a Elías en el monte, pues una pregunta natural para los discípulos fue, ¿por qué dicen que los escribas, por qué siempre nos han enseñado que es necesario que Elías venga primero? Eso era lo que ellos tenían en su mente. Es por eso, esta era una enseñanza de los escribas, y se basaba en la misma palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Malaquías, en Malaquías 4, del 5 al 6, dice, he aquí yo se envió al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones, incluso cuando Jesús dijo, oigan, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos les contestaron, sus discípulos contestaron, es que unos dicen que eres Elías, ¿verdad? Era como normal que lo confundieran con Elías, porque a través de las profecías decía que Elías tenía que venir primero. Pero entonces Jesús interpreta todo esto, ¿verdad? Y les dice, sí es cierto, yo no puedo mentir en mi palabra. Si mi padre dijo a través de sus profetas que tenía que venir Elías, es porque es cierto. Y Jesús les dice, pero ya vino, pero ustedes no lo reconocieron. O sea, él estaba afirmando, la palabra ya se cumplió. Yo no paso por alto la palabra tiene que cumplirse, pero no lo reconocieron. Y dice que ellos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Y voy a terminar con esto, hermanos. Miren, yo lo he mencionado varias veces, pero estas palabras, estas enseñanzas de Jesús, hoy en día deben hacer un eco muy fuerte en nuestros corazones. No esperemos señales, porque la señal ya vino e hizo todo para darnos una oportunidad de volver a Dios. Hoy estas palabras de Jesús deben resonar en nuestras vidas. Todas estas promesas, ¿verdad? Que Él hizo, que Cristo va a regresar, que Él iba a volver. Y habrán pasado miles de años. Ellos habían pasado 400 años, ¿verdad? Que ellos esperaban al Mesías. Y hoy en día habrán pasado miles de años, pero el Señor va a cumplir sus promesas. Cada palabra, cada tilde, dice el Señor, no va a omitirse. Nuestro Señor, hermanos, está a la puerta y viene pronto. Y bueno, hermanos, con esto yo me despido. Cedo la palabra a mi hermano Jorge. Buenas noches a todos. Impactado, impresionado una vez más por el pasaje tan hermoso, tan lleno de luz, tan lleno de paz, tan lleno de dirección para nuestra vida. Y si bien yo tengo un tema también en Mateo que pensaba darlo, pero yo siento en mi corazón por el Espíritu Santo que
dediquemos este tiempo que queda a glorificar el nombre del Señor. Así como se vio la gloria de Dios en ese monte alto, en el monte alto y en esa transfiguración, que fue transfiguración de la persona de Jesucristo, pero también la presencia de Moisés y Elías, y sobre todo el Shekinah, la gloria de Dios. Dios mismo estaba presente allí y lo hizo saber al oír su voz. Pocas veces en el Nuevo Testamento se menciona la voz del Señor. En el Antiguo Testamento sí, dirigiéndose a Moisés, y en quizás algún otro pasaje, pero en el Nuevo Testamento la voz directa del Señor, el Padre, pues es un momento sublime, como lo dijo la sierva Yazaret, es un momento sublime. Entonces, pues no solamente estaban los tres discípulos, Jesús y profeta y el legislador de Dios, Moisés, el profeta Elías, sino también Dios Padre y indudablemente el Espíritu Santo, la deidad estaba allí avalando. Y pues siento paz en mi corazón de ir al Salmo 84, lo tomamos en oración antes de empezar este estudio y quiero usarlo para terminar el estudio. Tomen el Salmo 84, por favor. Y pido a alguna de las personas que están acompañándonos que lo lea. ¿Quién quiere leerlo? Amén. Amén, Adelante, pastor. hermano. Adelante. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que a 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios y habitar en las moradas de maldad. Porque el sol y escudo es Jehová Dios, gloria y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén, hermana, gracias. Oremos juntos, levantando nuestro espíritu, levantando nuestra alma delante de nuestro Dios, inspirados y recordando y conmemorando, Señor, este evento de la transfiguración, donde el cielo, literalmente el cielo se presentó en la tierra. Y gracias, Señor, porque tus moradas son amables, oh Jehová de los ejércitos, porque amamos, Señor, tus habitaciones, tu santa ciudad, Señor, que tú has edificado para los que te buscan. Anhela nuestra alma, ardientemente deseamos estar en los atrios de tu casa, oh Dios. Nuestro corazón, nuestra carne cantan a ti, oh Señor, Dios vivo. Señor, de nuestro propósito, de nuestro corazón, de nuestro compromiso. Sabemos que aún el gorrioncito encuentra casa, la golondrina tú le das nido para donde ponga sus polluelos, Señor, todo lo haces tú.
cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Tú cuidas tu creación, Señor. Todo lo que tú has hecho es perfecto. Tú lo has hecho bien y tú lo cuidas, Señor. Rey mío y Dios mío, Señor, precioso que has iluminado nuestro ser y nuestra alma. Esta noche, este día y todos los días te alabamos. Bienaventurados aquellos que te buscan, aquellos que llegan a habitar en tu casa, pues perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que vienen a tu morada. Bienaventurados los que te alaben. Aquel que tiene en ti sus fuerzas y no en sus propias fuerzas. El hombre que pone en ti sus fuerzas, que deposita en ti su esperanza, es bienaventurado. Su corazón está lleno de tus caminos expresados en tu palabra. Aun cuando atraviese la valle de lágrimas, que es el caminar sobre la tierra, aun cuando pase por el valle oscuro, tú lo cambias en fuente, pues tu lluvia llena los estanques. Aquel que te busca, aquel que te sigue, aquel que toma en ti su fuerza, irá de poder en poder. Verá a Dios en Sion, en la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Jehová Dios de los ejércitos, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, oh Dios de Jacob. Escúchanos, Señor. Estamos con nuestro corazón buscándote, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás cerca del abatido, estás cerca del enfermo, estás cerca del desposeído, estás cerca del que ha perdido un ser querido, estás cerca del que está en tribulación. Oye nuestra oración, pues tú eres Dios, escudo nuestro. Pon tus ojos, resplandece tú, tus ojos y tu rostro es el resplandor de tu presencia, el resplandor de tu ungido, el resplandor de tu Cristo, de tu muy amado. Cuán santo resplandor, qué precioso resplandor, el rostro de tu ungido. Señor, te decimos que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor un momento en tu presencia que toda una vida sin ti. Mejor, Señor, un toque de tu gloria que la gloria de este mundo. Escogeríamos antes estar en tus puertas, en las puertas de la casa de nuestro Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque, Señor, sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria tú darás, gloria, así como impartiste tu gloria en ese momento, en ese instante que fue eterno, en la transfiguración en el monte alto. Tú la darás a todo aquel que anda en integridad y te busca. Señor, este es un anticipo que tú querías que supiéramos y que conociéramos de ti y de tus propósitos y de tus planes eternos. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entregamos este tiempo, Señor, en el cual tu palabra de Dios nos ha llevado a las alturas. Nos ha mostrado, Señor, la profecía, tus planes. Todo está allí, Señor. Abre nuestro corazón. Revela nuestro entendimiento para tus propósitos. Que no andemos a ciegas, Señor. Tu palabra es clara. Tu palabra expresa tus propósitos. Nos muestra, Señor, de dónde emana el poder.
Y Señor, pues tú muestras incluso ejemplos aún muy cerca de ese evento cuando posteriormente tú desciendes y encuentras, Señor, a tus discípulos enfrascados en querer hacer y cumplir tus propósitos con grandes dificultades, dificultades de fe, de confianza. Tú les habías entregado poder y se los mantuviste y ellos tenían que crecer en la fe del poder que tú entregas a tu iglesia. Te damos gracias porque 2000 años después seguimos luchando, anhelando y estableciendo tus propósitos sobre la tierra. Te agradecemos por este viernes, este día que está distinguido por el hecho de que nos reunimos a discernir tu palabra. Gracias. Entregamos, Señor, esta reunión de discipulado, sabiendo que es para tu gloria, Señor. Es un tiempo que hemos santificado para glorificar tu nombre. Danos la paz y la tranquilidad y el gozo, Señor, que nos imparte tu presencia. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues damos por terminado la reunión. Saludamos a todos y sabemos que el Señor ha estado con nosotros y estará con todo aquel que le busca. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Yazaret. Gracias, Yasa. Pastor David. Gracias, gracias, pastor. Gracias, pastor y Yasa. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches.